Bienvenidos a Mi Libro y Yo. Soy Loreni Solano y otra vez los invito a compartir conmigo una entrega más de este espacio, hoy desde la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, de la cual estaremos conociendo su historia y su funcionamiento. Conversaremos con su directora, la licenciada Eloísa Marrero Cera, que nos va a decir los horarios y las colecciones que tiene esta biblioteca. Hoy también estaremos conociendo la 8ª edición del libro A su tiempo se maduran las uvas, del escritor dominicano Armando Rojas, que estará hablando con nosotros de esto y de su otra pasión, que es la pintura. Hoy nuestro corresponsal Juan Esteban de la Rosa nos presenta las puestas en circulación de la semana. El escritor Juan Villar presenta el libro Entre febrero y el olvido, y eso es un trabajo que nos trae nuestro querido Juan Esteban. Además estaremos conociendo un poquito más de la escritora dominicana que también tiene libros aquí, Ilma Contreras, y junto con esto estaremos destacando la obra de una grande de la literatura universal, Jane Austen, esta escritora británica que en pleno siglo XIX sale con una obra al principio anónima, Orgullo y Prejuicio. Vamos a conocer qué pasaba en el 1813 cuando salió esta obra y por qué se dice o inicia esta obra diciendo que es bien sabido que un hombre soltero que posee gran fortuna necesita una esposa. Además, estaremos viendo parte de la película que se preparó, se realizó justamente basada en esta historia de Orgullo y Prejuicio. Figuras que leen, cuáles son esas figuras que nos invitan hoy a sus lugares, a sus hogares o sus bibliotecas. Y destacamos a un novel escritor en Mi Libro y Yo. Él es el joven José Ángel Bratini, que ganó el premio joven de poesía en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2012 por el título Álbum CAE. Hoy eso y más aquí en Mi Libro y Yo, así que no se despeguen un instante que tenemos mucho para ustedes. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Esa es la primera frase de la obra que analizaremos el día de hoy, de la escritora británica Jane Austen, una de las novelas más importantes de la literatura universal y la más famosa de esta escritora británica, que de hecho se considera una de las primeras novelas románticas, comedias románticas, y fue publicada oficialmente el 28 de enero de 1813, aunque algunos de sus historiadores y los biógrafos de esta escritora mencionan que hay datos de ella o relatos que presentan cuadernos donde ya tenía parte de esta obra desde 1796-1797. Al principio fue presentada como una obra anónima y se destaca que es de desarrollo personal, donde se enlazan las vidas de Fitzwilliam Darcy, que es el hombre que llega a este pueblo cercano a Londres y encuentra una sociedad de gente un poco alocada y una familia que es la familia Bennet, donde está la protagonista del otro lado, que es Elizabeth, la señorita Elizabeth Bennet, quien se presenta ante él y en un baile de estos de sociedad que existían en esa época, él la rechaza, le dice a un amigo y ella lo escucha, de que no quiere bailar con ella, pues no la considera tan bella para merecer el privilegio de bailar con él. A esto ella empieza a tener los prejuicios en contra de Darcy y él el orgullo de saberse o sentirse superior, pues recordamos que en esta época lo importante para un ser humano de aquella civilización era el dinero, era la dote que poseía cada quien. Como Fitzwilliam Darcy, un recién llegado noble, presentaba 10,000 libras al año, era el atractivo, la fuente principal de atracción de todas las madres que buscaban casar a sus hijas con un prospecto interesante, y que la madre de las Bennet, que eran 5, estaba viendo en cuál de sus hijas se iba a fijar Fitzwilliam Darcy.
Cuando Jane Austen escribió Orgullo y Prejuicio, tenía apenas 20 años y compartía la habitación con su hermana. De aquí recordamos que decíamos que ella estaba escribiendo en sus cuadernos, y estos cuadernos compiló la primera parte de Orgullo y Prejuicio, que al principio tenía otro título, se llamaba First Impressions o Primeras Impresiones, aunque nunca fue publicado así. Su padre en 1797 se la llevó a un editor, pero este la rechazó, al parecer porque estaba escrita por una mujer, y en esa época las mujeres no eran muy bien vistas, y sobre todo porque no era su oficio. El oficio de la mujer, recordamos que siempre era estar en la casa y los quehaceres domésticos. Más adelante ella la organizó mejor, la revisó nuevamente, y en 1809 lo hizo, en 1810 lo repitió, y en 1812 volvieron a presentarla junto a su hermano Henry, el hermano de Jane. Lo presentaron a otro editor, quien sí la aceptó, y fue publicada, como decíamos, en 1813. El desarrollo de esta novela es bastante interesante, pues menciona o trasciende alrededor de un año en la vida de un grupo de jóvenes en un pueblo cercano de Londres, específicamente la familia Bennet, y estas 5 hermanas más sus 2 padres, serían 7 personas en una casa. Imagínense ustedes, 5 hijas ya que están para casarse, entre 15 y 23 años. Hablamos que para esa época llegar a los 15 años sin tener un pretendiente era una situación de temer, puesto que la familia necesitaba seguir ampliando la dote. No solamente eso, la situación de la familia Bennet era un poquito más riesgosa, pues si el señor Bennet, padre de esas 5 chicas, fallecía, la sucesión no les quedaría a ninguna de ellas ni a su madre, pues el vínculo de pasar de una herencia a otra tenía que ser masculino, y el siguiente o la sucesión de estas herencias de las propiedades sería para un primo, que es denominado en la historia como el señor Collins, el Mr. Collins. Esta historia inicia con la llegada del señor Bingley y un grupo de personas a la finca de Netherfield. La alquilan temporalmente para ver qué tal les va en esta ocasión. El señor Bingley no llega solo, llega acompañado de una hermana y de otra hermana que ya está casada, que es la señora Hurst. Aquí empieza a desencadenarse la trama, pues el primer paso que se da es un baile. En estas sociedades y esta época, tradicionalmente las salidas no eran al cine, ni a un bar, ni nada de esto. Lo que se hacía en esta época para cortejarse o para conocerse eran los tradicionales bailes de sociedad, donde toda la gente de clase importante se daba cita con sus mejores galas. En este baile estaban invitadas las 5 hijas de la familia Bennet, sus padres y las nuevas figuras que habían llegado a este poblado. Aquí el señor Bingley le cae bien una de las hijas Bennet, y es Jane, la mayor, que es supuestamente la que tiene que casarse primero, pues es la más preparada o la que más tiempo tiene ya esperando. Se empiezan a conocer, y la madre de esta empieza también a buscar la forma de que tengan una reunión. Pues ¿qué pasa? En lo adelante, Jane tiene o goza de la dicha de ser invitada a la mansión de Netherfield del señor Bingley, y aquí en esta visita, teniendo que ir bastante lejos porque era con carruaje, no era de aquí a una esquina, no, estamos hablando de que tenía que tomar el carruaje y llegar a una distancia tal vez de horas para llegar a la finca Netherfield. Cuando llega, antes de irse, se dan cuenta de que tiene neumonía. En un día ya contrajo la neumonía y no puede regresar a su hogar, por lo que alguien de su casa debe ir a cuidarla. ¿Y quién fue la elegida para cuidarla? Fue la señorita Elizabeth Bennet, que era la siguiente, la segunda de esas 5 hermanas. ¿Qué pasa? Que ya la señorita Elizabeth estaba un poco predispuesta con el señor Darcy, otro de los invitados de la mansión Netherfield, con el señor Bingley, puesto que, como decíamos al principio, en uno de los bailes primeros, el señor Darcy rechazó a Elizabeth Bennet porque no la consideraba tan hermosa para tener el privilegio de bailar con él, y ella, cada que podía, trataba de vengarse de él con su ingenuidad, pues era una chica muy viva e inteligente, lo que causó la admiración en cada encuentro del señor Darcy. En esto, ya estando en la mansión de Netherfield, cuidando a su hermana,
se topaba con las burlas de las hermanas de Bingley. Sin embargo, no era así con el señor Darcy, que aunque cada vez que se veían se ponían como perros y gatos y discutían, ella lo detestaba, pero él la admiraba. Sin embargo, decía, viene de una familia humilde, las hermanas son alocadas, no es la mujer para yo casarme, pero no se resistía a la tentación o la necesidad de estar cerca de ella. Por eso, cuando la veía cuidar a su hermana con neumonía, se sentía más atraído por esa señorita Elizabeth. Ella estaba ya prejuiciada con este hombre y por eso tanto el título de Orgullo y Prejuicio, pues él se sentía impedido de hacerla su prometida porque la clase social de ella no era similar a la de él y no iban a compaginar según la época. Sin embargo, ella lo rechazaba y estaba prejuiciada con él porque él había rechazado o la había maltratado delante de la gente diciendo que no estaba a la altura de ella para bailar con él. Y ahí empieza a suscitarse cuando luego aparece otra figura que intenta hacer que su hija se case o se ligue con el señor Darcy y la pone por menor a la señorita Bennet, a Elizabeth. Ahí se hace más fuerte el sentimiento. Surgen una cantidad de situaciones. La hermana menor, Lidia, de esta familia Bennet, se va con otro de los caballeros que estaba ahí, que no tenía dote y que aparte de esto era un vividor. William Darcy busca a este hombre y para que la familia Bennet no quede deshonrada, puesto que si una de las hermanas comete este pecado de irse por la ventana, que es el término que nosotros popularmente conocemos, todas las hermanas siguientes, y sabiendo que eran mayores que ella, iban a quedar en deshonra y no iban a conseguir marido o les iba a ser más difícil. A esto Mr. Darcy consigue encontrar a esta pareja donde se hallaban y le paga a este caballero para que se case con Lidia. Se casan, ella llega presumiendo de su anillo y ya la familia no se iba a ver deshonrada. Cuando Lidia le cuenta lo que pasó o lo que sabe a Mr. Darcy, se siente Elizabeth un poco atraída y dice, caramba, pero este hombre que yo solamente lo veo como un patán, una persona que me está menospreciando, hizo ese gesto. Pues William Darcy lo hizo precisamente porque estaba enamorado de Elizabeth y no quería perder su atención. Aquí luego se reúnen más, empieza otro baile, en este ella sí lo acepta y aunque tienen un forcejeo de palabras, terminan dándose por vencidos y sucumben ante los sentimientos que uno y el otro se profesan o se sienten. Y aunque hay una lady que está tratando de convencer a la familia Bennet de que no se ligue con Mr. Darcy, lo que hacen es reforzar ese sentimiento y la historia termina justamente con el casamiento de las dos hijas, de Jane y de Elizabeth, ya con este Mr. William Darcy que se ha convertido ideológicamente en el hombre perfecto de todas las mujeres del mundo. Y de hecho, muchas de las películas que se han hecho, no con el nombre de Orgullo y Prejuicio y tampoco con la historia de Darcy y de Bennet, de Elizabeth Bennet, pero sí llevando a cabo los términos de esta historia de Jane Austen, han sido bastante comerciales. Y hay películas como Buscando a Mr. Darcy, que es una versión más reciente, donde una chica sale a buscar el hombre de sus sueños, está buscando eso que Jane Austen describe como ese hombre ideal, que prejuiciado de todas las cosas que había en su época, de que la mujer ideal debía estar a su altura y debía tener estos cánones de belleza y debía tener esta educación y debía tener esta familia, él lo rompió y convirtió ese sentimiento en algo ideal para lo que él quería, que era la señorita Elizabeth Bennet. Esta es la obra más importante de la escritora británica Jane Austen, como mencionábamos al principio, y una de las más importantes de toda la literatura inglesa. A ustedes los invitamos a que la descubran, a que la conozcan. Por eso queremos dejarlo con un poquito de Jane Austen, de su biografía, de lo que fue esta mujer, caramba, que en una época tan difícil para nosotras las mujeres, supo encararlo y presentarse como la mejor en su época. Así que vamos a ver un poquito más de Jane Austen. Jane Austen nació el 16 de diciembre de 1775. Fue una destacada novelista británica que vivió durante el período de la Regencia. La ironía que empleaba para dotar de comicidad a sus novelas hace que Jane Austen sea contada entre los clásicos de la novela inglesa.
a la vez que su recepción va incluso en la actualidad más allá del interés académico, siendo leídas por un público más amplio. Ha sido llevada al cine en diferentes ocasiones, algunas veces reproducidas de forma fiel, como es el clásico Más fuerte que el orgullo, de 1940, dirigido por Robert Z. Leonard y protagonizada por Greer Harrison y Laurence Olivier. Y en otras, haciendo adaptaciones a la época actual, como es el caso de Clueless, adaptación libre de Emma, o bien Sentido y Sensibilidad, de 1995, Menzies Park, del 2000, y las versiones de Orgullo y Prejuicio en 2004 y 2005. El interés que la obra de Jane Austen sigue despertando hoy en día muestra la vigencia de su pensamiento y la influencia que ha tenido en la literatura posterior. Su vida también ha sido llevada al cine con la película Becoming Jane en el 2007. Jane Austen murió el 18 de julio de 1817. Y ustedes vieron qué interesante era la vida, o fue la vida de esta escritora inglesa, y que realmente nos hemos emocionado bastante de conocer más, a pesar de todo lo que ella pudo tener de obstáculos en su época, donde una mujer, para poder leer y escribir, tenía que ser con una institutriz, y solamente las personas de clase alta podían darse el lujo de tener esto. Pero eso es para que sepan que aunque tengamos épocas diferentes, siempre habrán obstáculos. Por eso en mi libro y yo queremos darle oportunidades a nuevas figuras que están incursionando en la literatura, y para eso está nuestro segmento de Noveles Escritores. El día de hoy conocemos a un joven de Sabana de la Mar, 27 años de edad, y ganó ya el premio Poesía Joven de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2012 por el poema o el libro de poemas El Álbum K. Él es José Ángel Bratini, del que hoy vamos a conocer su historia. Fue naciendo espontáneamente, la idea se fue desarrollando de una manera inconsciente. Ya cuando habían varios textos, entonces yo tuve como una reacción, como fue, espérate, que hay algo aquí muy, digamos, especial, y en ese momento entonces ya la idea empezó a abrirse y empecé a ver cómo iba a ser su estructura, cuál iba a ser su temática y lo que iba a ser el desplazamiento estético de la obra. Se me ocurrió como en ese momento. Trama, vamos a decir que podría decirse que hay una, pero no de una manera tan tácita como lo podemos ver en una novela o en un cuento. A lo que sí hay es una atmósfera que le da una unidad, una atmósfera temática, también ambiental y psicológica, que caracteriza el libro, que es su agresividad, su violencia y sus expresiones simbolistas y histriónicas. Eso es una constante en la obra. Tentativas, pero siempre he escrito poesía y ensayos, pero no con una intención de crear una obra, sino por necesidades del momento, ya sea del trabajo o peticiones, algo específico. Pero como obra siempre poesía. Bueno, es diferente siempre. A veces no siempre habrá una correspondencia. A veces yo no me estoy percatando de lo que estoy sintiendo. Prácticamente no sé las cosas que estoy sintiendo. Cuando termino es como sacar la cabeza del agua y respirar y decir ¿qué fue? ¿Entiendes? Entonces es que te das cuenta y hay mucha alegría. Siempre cuando escribo hay mucha alegría. Bueno, antes del álbum K yo había hecho otra cosa que se ha quedado ahí en limbo, y luego pasó un tiempito de sequía, pero volvieron los buenos tiempos y sí, hay más libros, hay más poemarios,
y hay incluso un libro muy reciente con una tentativa a la narrativa, pero sigue siendo poesía. Hojas de vida. Armando Rojas, publicista, charlista, novelista, pintor autodidacta, de estilo depurado, su pintura abarca diversas temáticas, entre las que se destacan las del género de la naturaleza muerta. Retratos, realista y exaltación de lo mejor que nos ofrece la pródiga naturaleza que nos circunda y que él nos devuelve con un empaque renovado. En su vocación de novelista exhibe lo que se puede citar como una hazaña, el hecho de que su obra, A su tiempo se maduran las uvas, la cual lleva 8 ediciones. Esta obra, de carácter autobiográfica, se puede ubicar entre los libros de autoayuda, aunque también goza de atributos narrativos que le hacen accesible al gran público sin perder valor literario. Gracias por continuar con nosotros en Mi Libro y Yo. Y después de esa presentación, nos place decirles a ustedes que contamos con la presencia de este escritor dominicano, Armando Rojas, que hoy nos viene a hablar del tiempo y de que a su tiempo se maduran las uvas. Bienvenido, Armando, ¿cómo está? Gracias, Loreni. Gracias por la oportunidad de compartir esta 8ª edición de A su tiempo se maduran las uvas. Así es. Una historia basada en hechos reales que escribí con el corazón. Con el corazón. Y creo que con mucha emoción, pues según lo que tenemos entendido, esto es basado en hechos reales, en una historia real. Sí. La historia de Esteban fue, aunque con otro nombre tal vez, real. Cuéntenos un poquito de esta 8ª edición de A su tiempo se maduran las uvas y esta inclinación a la motivación que le ofrece a las personas. Sí, realmente en esta 8ª edición, sale como un compromiso de poder compartir este mensaje del que estamos muy satisfechos. Hablas de la historia de un publicista exitoso, pero que no supo manejar su éxito. Y cayó, se levantaba, pero volvía a caer. Esta situación se fue repitiendo hasta que el personaje se encontró en un callejón sin salida, en una encrucijada de la que no pensaba salir nunca. Entonces tiene ese elemento, esa enseñanza, esa lección, que es lo importante en esta historia. Claro. Yo veo también que usted pone algunas cuestionantes que son interesantes para el ser humano, darse cuenta de que no sabemos qué tan importante es el dolor o el sufrimiento en nuestras vidas, a menos que lo tengamos o que lo estemos padeciendo. ¿Cómo sabemos que tenemos fe si no nos enfrentamos a una situación en la que sea probada esa fe? Esta parte es muy, pero muy interesante dentro del libro, es el cuestionamiento, el planteamiento que usted hace, ¿cómo lo maneja? Sí, ¿quién puede calcular lo mucho que le debemos a la fe si no existiera el reto para probarla? O la paciencia si no hubiera nada que soportar. Estamos hablando de conflictos en la vida del hombre, y esos conflictos son la base para el mismo crecimiento, que es de lo que se trata la historia. Su obra no es solamente, o el arte suyo no es solamente con las letras, también en la pintura. Cuéntenos cómo se relacionan ambas partes, la literatura con la pintura. Yo trabajaba la publicidad por muchos años y luego cambié a la pintura. Y ya en la pintura tengo 30 años.
Tengo una colección de temas que he llamado Colección Alegría, mucho colorismo, muchas cosas, porque así me siento alegre a pesar de que una buena parte de mi vida estuve sumido en desánimos. Tengo otros cuadros que le he llamado Luz de Vida y Luz y Nunca Te Rindas. Son unas velitas, temas sencillos. Si a mí me van a recordar, Loreni, como el creador de eso, Nunca Te Rindas y Luz de Vida, como pintor, me voy a sentir muy satisfecho. Porque aun cuando son temas sencillos, conectan muy bien con el mensaje de A Su Tiempo. Nunca te rindas, solo fracasan los que no vuelven a comenzar. Y esas velitas, que en algún momento lo mostraremos, tiene ese discurso. Y me siento muy contento con haber logrado empatar esos dos mensajes, o ese mismo mensaje en la literatura y en la pintura. Claro, y la pintura, cuando usted toma el pincel, agarra un lienzo, cuando se va a inspirar, ya usted sabe, o simplemente deja que salgan los trazos y empieza a dibujar. ¿Cómo lo hace? Yo tengo, en esta colección Colorismo, yo determino la figura, qué es lo que voy a pintar, lo que sea, un rostro, una paloma, lo que sea, y a ese rostro lo voy llenando de colores. Pero lo que me hace disfrutar es que cada color me sugiere el otro. Entonces cada obra es distinta, obviamente debe serlo, a la anterior, pero se va haciendo sola, a pura inspiración. Y eso me hace el trabajo mucho más entretenido, lo disfruto muchísimo. Y esa colección Alegría, me siento muy bien con ella. Alegría, tú ves los colores y es alegría por todas partes. Ya que tenemos A Su Tiempo se maduran las uvas en su 8ª edición, ¿algún otro proyecto literario que venga a futuro? Sí, esta historia de A Su Tiempo se maduran las uvas tiene una cierta continuación que se llama Carta de Esteban. Esa Carta de Esteban se agotó y estamos trabajando para lograr una nueva edición de esa Carta de Esteban. Tengo otra que es inédita, que se llama Abuelo de Pájaro. Esa es ficción, y estamos contentos con la oportunidad de poder compartir con la gente este mensaje del que yo creo tanto. Me gustaría saber, o que usted le dijera al pueblo dominicano, un mensaje de parte de A Su Tiempo se maduran las uvas, o de parte de Armando Rojas en sí, que es el complemento del mismo, motivándolos a la lectura y motivándolos a adquirir este ejemplar. Bueno, sí, la lectura siempre suma. Un buen libro es una buena ayuda y a mí no me corresponde decir que este es un buen libro, pero sí lo escribí, como te digo, con el corazón. Con el corazón. Es un mensaje honesto, y siempre que uno va a buscar obras de automotivación es porque el escritor se ha tomado un tiempo elaborando eso. Y es algo que ya de por sí merece un respeto. Claro. Pero yo me siento muy claro en cuanto a que si vamos a hablar de autoayuda, de superación, yo no puedo poner a un lado a mi Señor, porque sin Él no soy tan fuerte, no soy tan capaz como por mi propio medio lograr cualquier hazaña. Nada, ninguna hazaña. Por mi propio mérito, ninguna. Gracias a nuestro invitado especial del día de hoy, el señor Armando Rojas, que nos trajo su 8ª edición reciente de A Su Tiempo se maduran las uvas. Nosotros seguimos con mucho más de Mi Libro y Yo, hoy desde la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. No se muevan. Y muchísimas gracias por continuar con nosotros en este recorrido en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Ahora nos encontramos con la licenciada Eloísa Marrero Cera, que es su directora. Bienvenida a Mi Libro y Yo, ¿cómo está? Muy bien, gracias.
y ante todo agradecerles que ustedes estén en la mañana de hoy en nuestra universidad y que compartan con nosotros toda la información y todos los recursos que tenemos disponibles. Y eso de verdad que nos ha llenado de mucha satisfacción poder compartir con ustedes y conocer estas instalaciones. Y lo primero que quisiéramos saber con relación a la Biblioteca Central es cuál es el manejo que se le da, cuáles son estas áreas que el público tiene a su disposición. La biblioteca tiene varias áreas a disposición de los usuarios. Tiene la sala de referencia donde se encuentran toda la colección de obras de referencia, o sea, diccionarios, enciclopedias, la mapoteca donde están todos los mapas de temas de geografía y así como otras información que pueden ser de útil a los usuarios. También está la sala dominicana donde se encuentra toda la colección dominicana de libros dominicanos y publicaciones de la universidad y también la colección de tesis y trabajos de grados institucionales, desde su fundación hasta el presente. También tenemos la colección de reserva y la colección general y la hemeroteca que se encuentra en el segundo nivel. Interesante. ¿Podríamos hablar de una cantidad de títulos o volúmenes dentro de la biblioteca? ¿Cuántos tienen alrededor? Tenemos aproximadamente 97.000 documentos. Documentos, o sea que la biblioteca es bastante rica en documentación. Algunas colecciones importantes que pudiéramos destacar aquí, tal vez en la sala dominicana o con alguna de las figuras nuestras que llenan de orgullo nuestras letras. La colección de la biblioteca es muy valiosa, realmente es bastante amplia y bastante completa de todas las áreas del saber. Pero tenemos, digamos, de especial relevancia la colección Balaguer, que es la biblioteca, o que fue la biblioteca personal del doctor Joaquín Balaguer, nuestro expresidente de la República, que fue donada en 1984, a pocos meses de inaugurarse este edificio como biblioteca. Claro. Él la donó personalmente, son alrededor de 12.000 volúmenes, es una colección hermosa, porque tiene una calidad la encuadernación y aparte Balaguer era una persona que enamorada de los libros, era un bibliófilo y entonces cuidaba los libros y tenía todo un culto al documento como objeto. En sus libros estaban encuadernados en piel o están encuadernados en piel y letras oro y hay otros documentos de colecciones especiales con dedicatorias, en fin, es una colección hermosa y sobre todo muy valiosa. La biblioteca está abierta de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y los sábados de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. O sea, tenemos acceso a todos los usuarios, no hay restricciones en ese sentido y nos visitan de todo el país, incluso tenemos también estudiantes y personas del exterior que vienen a hacer sus investigaciones aquí. Agradeciéndole a la licenciada Eloísa Marrero Cera que estuvo compartiendo con este espacio. Esta es la directora de esta Biblioteca Central de esta universidad. Los dejamos con una biografía especial de la escritora dominicana Ilma Contreras. Nos vemos en breve aquí en Mi Libro Yo. Ilma Contreras nació en San Francisco de Macorís el 8 de diciembre de 1913, narradora, ensayista y educadora. Hija del prestigioso médico Darío Contreras y Juana Castillo. Fue alfabetizada en París, ciudad europea, donde residió su padre entre 1914 y 1920, mientras se especializaba en cirugía. De regreso al país, en 1920, ingresa al Colegio de Señoritas Ercilia Pepín en Santiago de los Caballeros, a cursar la educación primaria. Pero en 1925 sus padres se trasladan nuevamente a Francia, donde completa la educación secundaria y se matricula en la Sorbona, diplomándose en estudios en francés avanzado. En 1932 se inscribe en el Instituto Arqueológico de París, el cual abandona en 1933 para retornar a San Francisco de Macorís. Desde su retorno en 1933 hasta 1942 vive y desarrolla sus actividades intelectuales y laborales entre San Francisco de Macorís, Santiago de los Caballeros y Santo Domingo. En 1949 se gradúa de licenciada en Filosofía en la Universidad de Santo Domingo. Entre sus obras se cuentan 4 cuentos, El Ojo de Dios, Entre dos silencios, Facetas de la vida, la novela La tierra está bramando, el ensayo Doña Edrina de Calatayud, entre otras.
Gracias por continuar con nosotros en Mi Libro y Yo, hoy desde esta Biblioteca Central de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, conociéndola completita y viendo que las colecciones que tienen son de verdad muy interesantes. Ahora queremos invitarlos a ustedes a conocer lo que ha pasado esta semana en nuestro país con las puestas en circulación. Nuestro corresponsal Juan Esteban de la Rosa nos presenta el nuevo título del escritor Juan Villar, Entre febrero y el olvido. Adelante. El pasado lunes 7 de julio fue presentado en la librería Cuesta de Santo Domingo el libro Entre febrero y el olvido de Juan Villar. La obra fue presentada por el escritor Abelino Stanley. Juan Villar es el fundador director del Liceo Gregorio Luperón, donde los días 27, 28 y 29 de septiembre se celebrará la Feria del Libro Dominicano en Nueva York. Contará con la presencia de Carlos Sánchez, comisionado dominicano de Cultura en los Estados Unidos y Puerto Rico, así como de Ramón Félix Peña, vicecónsul de Frankfurt y el coordinador de la delegación dominicana en la Feria de Alemania. Entre el febrero y el olvido yo creo que obedece a la necesidad de comunicar algo, comunicar una visión de dos mundos, como bien dijo Abelino y bien dijo mi hermana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo el viernes pasado. Es tratar de comunicar ese conflicto que se da entre la vida y la muerte. Es tratar de identificar ese conflicto que se da entre lo que tiene para algunas personas valor y lo que no tiene valor para otros. Gracias a nuestro Juan Esteban de la Rosa por, como siempre, tan interesante trabajo. Ahora los queremos invitar a ustedes a conocer algunas figuras dominicanas que también nos invitan a leer. Adelante. En estos momentos estoy leyendo el libro La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. La novela latinoamericana del escritor Carlos Fuentes, el cual él expresa ahí el cambio o la evolución que ha tomado las novelas latinoamericanas. Me marcó significativamente el libro Juventud en Éxtasis de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Este libro lo leí hace aproximadamente unos 14 años y debo decirles que gracias a ese libro y por supuesto a Dios, yo tuve mi primer hijo. Ese libro me ayudó bastante, llamado Juventud en Éxtasis de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Especialmente me ha marcado significativamente a mí ha sido el libro El Príncipe de Maquiavelo, ya que representa lo que es el día a día y el diario vivir y muchas facetas el cual nos ayuda a nosotros como seres humanos a convivir en el mundo tan distinto y tan distante como es la realidad que vivimos la vida hoy en día. Mira, yo recomiendo leer, por ejemplo, Los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, el cual es una novela que realmente llena de conmoción y realmente te lleva a otro mundo, a otra dimensión, es decir, ya que es un escritor también muy dócil, un escritor que representa la dignidad de la escritura y también representa lo que es la humildad en la escritura en estos tiempos tan distantes también, donde la vida nos vende una idea de cosas fáciles y otras cosas. García Márquez nos plantea una realidad distinta en esta novela, tratando siempre de darle un mensaje distinto cada vez que escribe un libro diferente. Bueno, definitivamente creo que para esa juventud que hoy día está tan apegada a la tecnología, a un celular, a un iPad, a un dispositivo, ese mismo autor, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, todas sus obras son obras de fácil digerir y le aporta mucho, sobre todo a esa juventud que necesita orientación. Yo lo recomiendo. Mira, la lectura es muy importante. Ya hemos visto cómo países desarrollados han alcanzado a su máximo esplendor un desarrollo en todos los ámbitos, en salud, en educación, en los ámbitos de vida. Creo que la sociedad que no le está condenada a vivir siempre en la esclavitud y es necesario sobre todo que la juventud lea. Si vemos nuestros antecesores, había un amplio sector que leía.
mucha gente que leía. Entonces, Juventud, vamos a leer. Siempre son buenas esas recomendaciones de nuestras figuras y agradecemos tener opciones por parte de ellos con esos libros que les han cambiado la forma de ver la vida. Ahora queremos recordar que el día de hoy hemos dedicado este programa desde la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña a la obra mundialmente conocida de Jane Austen, esta escritora británica que nos presentó Orgullo y Prejuicio, y que esta novela, que fue tan popular en su época por la historia que narraba y que ya mencionamos, fue llevada al cine, primero al cine, luego en series de televisión, pero ha sido reproducida en muchas formas, incluyendo el teatro y animaciones también. La primera adaptación al cine que conocemos de esta novela data de 1940, denominada Más fuerte que el orgullo, dirigida por Robert Leonard. Esta no tuvo tanta trascendencia como la del 2005, versión protagonizada por Keira Knightley, que era Elizabeth, y Mr. Darcy era interpretado por Matthew Macfadyen, quienes magistralmente, según la crítica del cine mundial, adquirieron o le dieron vida real a esos personajes de Orgullo y Prejuicio de esta escritora británica, y que recordamos que en este siglo XIX, época 1813 en adelante, estos personajes vivían de la apariencia y que el ser humano era catalogado por las posesiones, no por los sentimientos, valía según lo que usted tenía. Aquí en Mi Libro y Yo queremos dejarles un pedacito de este tráiler de esta película del 2005 dirigida por Joy Wright. So what? He's so rich. What on earth have you done to poor Mr. Darcy? I have no idea. Mr. Darcy is engaged to my daughter. You think it can be prevented by a young woman of inferior birth? I've been so blind. He's been a fool. But then so have I. We are all fools in love. Con estas imágenes de Orgullo y Prejuicio, la adaptación del 2005, los dejamos por el día de hoy. Esperemos que la busquen, que lean el libro y que puedan ver la película, y que por supuesto nos sintonicen la semana próxima a la misma hora. Así que ya ustedes saben, nos vemos en la siguiente edición de Mi Libro y Yo.